Buenas noches, alumnos de mecánica de fluidos y termodinámica. Por favor, envíen la palabra presente por el chat. En 5 minutos empezamos la clase. Ya igual tengo que prestar asistencia ustedes saben, en el sistema ORS. Tener bastante cuidado, así están las clases. Luego, el reglamento es si faltan más del 70%, así estén aprobados en el curso, van a salir jalados. Por favor, seamos responsables. Seamos responsables con la asistencia, porque después salen perjudicados, están enviándome correos que profesor yo no puedo hacer nada, el sistema registra la asistencia, por favor. Si alguien tiene algún problema de salud, algo comunica a sus compañeros, una emergencia, ¿no? Avisa, ¿no? Para que comunique y luego para considerarlo. Podemos tener emergencias, pues eso hay que avisar, ¿sí? Permiso entonces, en 4 minutos empezamos con la clase. Permiso. Alanya Castillo, Cabello Lázaro,
Buenas noches. Buenas noches. Cani Cani. Presente, profesor. Buenas noches, Cani Cani. Carhuacusma. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Carhuacusma. Catachura. Catachura. Selmi. Chan. Chan. Espinosa Tiza. Espinosa Tiza. Guerrero Toro. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Guerrero. Guillén Peña. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Jiménez. Loyola Mendoza. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Bendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Vázquez. Sánchez Guamanyauri. Sánchez, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Celada. Parece que tiene problemas con su micro. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, a ver, los señores que no han venido hoy día. Alan ya no ha venido. No sé qué, en la práctica, qué va a escribir. No escucha la clase. Ni Catachura, ni Selmi, ni Chan, Espinosa Tiza. Luego en la práctica copian, ¿no? Ramírez Díaz, Ramón Ávila. Bueno, es tema de responsabilidad de cada uno. Responden cosas que no corresponden. Ramón dice, buenas noches, dice, a ver, Ramón está por acá. A Ramón Ávila, muy bien. ¿Alguien más ha llegado recién? Vamos, pues estamos viendo toda la parte teórica, toda la parte de aceleración, el comportamiento, los cambios en el movimiento, la deformación, todo lo que tiene que ver con... Habíamos llegado a esta parte. Tener bastante cuidado con las recetas. Las recetas es como... esto es realmente la parte fundamental, ¿no? DP, si tengo una función de dos variables, depende de R y Z, entonces DP es DP de R, de R más DP de Z. Pues, DP de R, ¿cómo lo obtenemos? ¿No? ¿A partir de qué cosa? De la suma de fuerza en dirección radial, ahí sale DP de R. Elemento diferencial, como nos han dicho. DP de Z menos Roge. Y cuando se integra, espera. Pero esta ecuación hay que tomarla en cuenta. Y de acá sale un caso particular, ¿no? El cambio de presión en dos puntos. A ver, ¿de qué depende el cambio de presión? Si está girando con omega, basta que varíe radio y hay un cambio de presión radial. Pero si permanezco en el mismo radio, ¿qué pasa con la cambio de presión? No hay la primera componente de cambio de presión originado por la componente centrípeta, pero sí puede haber cambio de presión debido a la diferencia de niveles.
¿Qué pasa si estoy en el mismo radio y en el mismo Z? ¿No? Si estoy en el mismo radio, dos puntos del mismo radio y del mismo Z, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con la presión? Esto es cero, no hay cambio no tengo cambio debido al efecto de la aceleración centrípeta. No tengo cambio por efecto estoy en el mismo nivel, no hay diferencia en niveles, entonces la presión permanece constante. Entonces, cuando trabajamos no, la pregunta, no, hacemos rotar fluido. Acá estamos fluido, vamos a hacer rotar, está rotando el fluido, no, no ayuda mucho, estoy acá, pero trato de... Pues me ubico aquí, me ubico aquí. Un plano, acá es un punto 1 que está en el mismo radio, otro punto acá en el mismo radio y el mismo Z. Si están en el mismo radio y así esté girando y están al mismo Z, ¿qué pasa con la presión? Permanece constante. Entonces van a generar isóbaras, ¿no? Zona de presión constante. Ahora, ¿qué pasa cuando integramos entre dos puntos, tal como se indica aquí, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Recordar el inicio y también la conclusión. No grabamos la conclusión porque nos genera problemas. Claro, si esto es constante, entonces va a cumplir que presión por omega cuadrado entre 2 por R cuadrado más rho GZ2 es igual a la presión en 1, es igual a rho omega R entre 2 R1 al cuadrado más rho GZ1. Se forman unas ecuaciones de tal manera de que, dice, si los puntos de una superficie de presión constante, como la superficie libre, la colocación del punto 1 en el eje Z, ahí le ponemos el punto 1 en el eje Z, poniéndose un caso particular, donde estoy trabajando en una isóbara, ¿no? En una isóbara, donde el punto 1 lo ponemos en el eje Z, realmente voy a esquematizar. El problema de los casos particulares que son prácticos para aplicarlo, pero cuando no estoy en ese caso ya tengo problemas, ¿no? O sea, acá tengo el eje, estoy con el eje X, el eje Y y el eje Z. Estoy en una isóbara donde la presión es constante. Para que sea isóbara se cumple esto de acá. Omega R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Pero ¿qué pasa? El punto 1 lo pongo en el eje Z. ¿No? Acá ponemos el punto 1. Acá está el punto 1, con color azul. Si el punto 1 está en el eje Z, ¿qué pasa con R1? R1 es 0. Y el punto está por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si 1 y 2 forman parte de una isóbara, lo que va a ocurrir que omega al cuadrado por R2 al cuadrado va a ser igual a 2G Z2 menos Z1. Esta diferencia de nivel. ¿Qué significa eso? La pregunta, ¿no? Delta. ¿Qué significa eso? Que como estoy en una isóbara, no hay cambio de presión o presión constante. Y para que no haya cambio de presión, me está indicando que el efecto gravitatorio es compensado por el efecto centrífugo. Eso es lo que dice físicamente esta ecuación, ¿no? El efecto gravitatorio, porque GZ2 menos Z1 es compensado por el efecto centrífugo, de tal manera que de esa manera se garantiza de que la presión en dos es igual, forman parte de un isóbara. Porque si no, o sea, esto, con esto de acá, ¿qué pasa?
Isóbara, esto es 0. Para que sea 0 significa que el dPdR con el dPdZ se anulan. De tal manera que no me genera cambio. No me genera cambio. Es como si transformara un componente en el otro. De tal forma de que trabajo en un isóbara. Ahora la pregunta es, ¿trabajaré siempre en un isóbara? No. En esos casos aplican esta ecuación. No se olviden. Porque en los libros es fácil, ¿no? Ejercicio, trabajamos con la isóbara y todo, pero acá el cambio de presión con Esta es la fórmula que no me debo olvidar. Ahora, si el R2 es igual al R1, si ubicamos el 1 en el origen, es un tema, ¿no? Ya se simplifica. Por eso es que este caso particular que le estoy indicando aquí, vamos a borrar, exprésalo, ¿no? Para que la presión no va para que a pesar de que he variado, para que a pesar que varíe Z y la presión no cambie, porque por Z va a cambiar la presión por efecto gravitatorio, entonces eso se compensa con el cambio de presión debido al efecto centrífugo. Simplemente la compensación de la presión, entonces, ¿no? Y se genera esta ecuación, ¿no? O G por la diferencia de niveles ¿a qué es igual a omega? Omega es 2 veces la diferencia de niveles entre el radio, la raíz cuadrada, todos los casos particulares que... Esta es la ecuación, dice, de una parábola. Entonces, esos son casos particulares. Tomar en cuenta algo clave también, que la ecuación se cumple dentro de fluido. Hay que tener mucho cuidado dentro de un fluido. Ahora que el problema es adecuar el contexto del recipiente particular en el cual trabaja el fluido, trazar el sistema de referencia. Por eso yo les pido en los ejemplos, si usted no me traza el sistema de referencia, no sé qué es lo que ha hecho. No sé lo que ha hecho. Pone ecuaciones simplificadas, ¿no? Como les digo, no quiero calificar solucionarios, jóvenes. No estoy para eso. A lo mejor, si tuviera recién, a lo mejor, bueno, conozco los solucionarios, los conozco. Entonces yo sé cuándo el alumno ha trabajado, cuando traza su sistema de referencia, cuando te aplica, ¿no? La metodología, la fundamentación paso a paso. Entonces, siempre recordar el punto de partida, acá. Y los casos particulares, bueno, saberlos aplicar, pero no siempre los problemas salen con casos particulares, hay que partir de acá. Entender, ¿no? De acá, ¿de dónde salió? Que el cambio de presión se puede dar por el cambio de presión radial y por cambio geodésico. Acá, ¿quién provoca esto? La aceleración, ¿qué? La gravedad. ¿Y esta quién provoca? La aceleración centrípeta. Y si estos cambian, y yo no quiero que la presión cambie, entonces la aceleración centrípeta, el cambio centrípeta es bloqueado por el efecto gravitatorio y se compensa. Y tenemos esos casos particulares. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a una ecuación diferencial básica de fluidos. La ecuación de momentum tiene que ver con la fuerza. Bien claro lo que nos dice acá y acá. La experiencia del autor es fundamental. Dice, suponemos que no conocemos el campo de velocidad, ni el campo de presión, en un flujo incompresible. Yo no sé los campos de velocidad, no sé los campos de presión. Estamos interesados en un flujo incompresible. Y queremos resolver ecuaciones diferenciales para obtener esta información. Muy bien. Queremos resolver ecuaciones diferenciales. Para ello tenemos que tener condiciones iniciales y condiciones de borde. De la misma manera, como solucionamos ecuaciones básicas, también se tienen que resolver ecuaciones diferenciales. ¿Y qué pasa? La ecuación diferencial de continuidad
La ecuación diferencial de continuidad es la derivada de la densidad respecto al tiempo más densidad por divergencia de la velocidad igual a cero. Lo vamos a ver en un previo, ¿no? Esto lo voy a avanzar, pero lo voy a explicar. Y esta es ya la segunda, la ecuación diferencial de continuidad nos puede ayudar en este caso, ¿no? Pero esta ecuación diferencial de continuidad, que lo voy a poner aquí, que es la siguiente, ¿no? Dice la ecuación diferencial de continuidad, que tiene que ver con el enfoque diferencial. ¿Qué dice? Ecuación diferencial de continuidad. Profesor, ¿qué está hablando acá? Esto, lo que estoy hablando acá, esta es la ecuación. Este es para tratar de... ¿Qué dice? El cambio de la densidad respecto al tiempo, la derivada material que habíamos visto, más densidad por la divergencia de la velocidad igual a cero. Esa es la ecuación diferencial de continuidad, que tiene que ver con el principio de conservación de masa. Y de acá, lógicamente, esto es cuando lo desarrollamos en cartesianas, esto va a tener la derivada de densidad respecto al tiempo, la parcial, va a tener más U, de densidad respecto de X, y ahí todo se desarrolla acá, todas las ecuaciones, más B de Y, todo lo que habíamos visto en las derivadas B de Y, derivada de densidad respecto de Y, más omega de ρ de Z. Esta es la ecuación de continuidad, que tiene que ver con los cambios. Más densidad, todo por du de X, pero todo está en las copias, ahí vamos a llegar a su punto, bien planteado hasta acá. Más dB de Y, más de omega de Z, igual a cero. Esa es la ecuación de continuidad. Acá en forma vectorial y acá. Entonces, acá veo densidad respecto al tiempo, U, B, omega, B. Entonces, por eso, la ecuación diferencial de continuidad nos puede... ¿Qué es lo que queremos? Suponemos que no conocemos el campo de velocidad. O sea, no conozco U, B y omega. Ni tampoco el campo de presión. O sea, no tengo nada. Porque no conozco ni el campo de velocidad, ni necesito conocer el campo de velocidad y el campo de presión. De un flujo incompresible. Ah, ya. Densidad constante. Ah, incompresible, profesor. Si es incompresible, la densidad no varía ni en el espacio ni en el tiempo, profesor. Ah, esto es cero, muy bien. Y nos va a quedar esto de acá. Nos queda esta ecuación incompresible. Du de X más dB de Y más de omega de Z igual a cero. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos una ecuación. ¿Y cuántas incógnitas? 3. ¿Cómo resuelvo? A ver, les digo a ustedes jóvenes acá. Du de X. Resuelva du de X más dB de Y. Pues hay que siempre analizarse crítico de lo que está haciendo, ¿no? No es el hecho de agarrar y... Para eso es la clase, para que ustedes puedan, ¿no?, analizar. No repetir, ¿no? Bueno, está en el libro así, pero voy a analizar, ¿no?
Ya, esto es incompresible, profesor. Correcto. ¿Cómo garantizamos que el flujo es ¿qué significa incompresible? La deformación volumétrica igual a cero, ¿no? Entre comillas, ¿no? No se deforma. Para que no se deforme, du de x más db de y de omega z igual a cero. Y eso tiene que ver con las ecuaciones de deformación que hemos visto. Correcto, habíamos visto la ecuación de formación en el fluido en la anterior clase. Pero el problema, te digo, no conozco U, no conozco B, no conozco omega, tengo una ecuación. ¿Qué hago con esa ecuación? ¿Cómo lo resuelvo? Una ecuación con tres incógnitas. Dice, la ecuación diferencial de continuidad para el caso de flujo incompresible nos puede ayudar en este caso, pero tiene tres incógnitas. Las tres de velocidad. Entonces, y no conozco el cambio de presión. La otra ecuación que tengo, la ecuación diferencial de momentum, es una ecuación vectorial. Por tanto, me proporciona tres ecuaciones escalares. Muy bien. Entonces, la de continuidad más la del momentum, tengo cuatro ecuaciones. Correcto, ya tengo cuatro ecuaciones. Ahora les voy a presentar la ecuación de momentum. Para poder analizar el fluido. Aparte de la ecuación diferencial de continuidad para el flujo incompresible, ¿no? Ahora, por lo general, ¿cuál es la diferencia entre flujo incompresible y compresible? La deformación. Nuevamente reitero, el aire, a pesar de ser compresible, cuando no hay cambio de presión apreciables, trabaja como incompresible. Entonces, voy a borrar esto de acá. Todo esto se le va a explicar ahí en los seminarios, toda esta parte de acá, pero estoy dando el enfoque. Tengo cuatro ecuaciones. Tenía una ecuación nomás, la de flujo incompresible, de continuidad. Ahí lo voy a dejar eso. Necesito la ecuación de momento. Y para la ecuación de momento tengo que ver con las fuerzas. ¿Y tengo que trabajar con qué? Con el tensor de fuerza. Acá en la parte central está el tensor de esfuerzo que tiene 9 componentes, 3 normales y 6 cortantes. ¿Y cómo aplico Taylor, la aproximación de Taylor, a cada cara? Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, sigma XX. ¿Cuál es el esfuerzo acá? Sigma XX más 2 más derivada de sigma XX respecto de X medio. Y en la cara posterior, sigma XX menos derivada de sigma XX respecto de X por X medio. ¿Pero por qué la multiplicaba porque quiere fuerza? Porque nosotros trabajamos con fuerza, como les había indicado, en la deducción también de acá, ¿no? Trabajo con la presión todo, pero presión por el área fuerza, ¿no? Esta demostración que les hice, que les expliqué. Con el DPDR, ¿no? Con el DPDR se explica. Vean el tensor de formación, ¿ves? O sea, todo está prácticamente concatenado, ¿no? Todo esto de la aceleración, esta ecuación. Cambio de presión. En las ecuaciones, ¿de dónde venía esto de acá? Porque yo quiero fuerza. La fuerza es presión por el área. Y acá está, ¿no? Aquí le quería decir, ¿no? Yo quiero trabajar con presión por el área fuerza. Aplicamos la ley de Newton ¿a quién? Trabajamos con la presión, trabajamos con el esfuerzo, pero el esfuerzo lo multiplico por el área, ¿qué sale? Fuerza. Esa es la metodología, esa es la manera como solucionamos nuestro problema. Profesor, ¿y por qué debemos trabajar con la presión? ¿Por qué no trabajamos con la fuerza? Es más práctico, ¿no? Ya se ha demostrado, trabajar con la presión. Me simplifica las cosas. Es más general para diseño, el esfuerzo, ¿no? Las normas que hice, no hablan de la fuerza, no hablan de la fuerza de fluencia, no dice el esfuerzo de fluencia, fuerza por unidad de área. Entonces, acá lo que he aplicado simplemente, tengo el elemento diferencial. Acá en la parte central tengo sigma XX. ¿Qué hay acá? Sigma XX por derivada de sigma XX respecto a X por X medios. ¿Y qué área? De Y y de Z. Esa es la fuerza acá. ¿Qué otra fuerza hay acá? Sigma XX menos acá. Menos derivada de sigma XX respecto a X por X medio por Y de Z. Muy bien. Y acá con el esfuerzo en el eje Y y en el eje Z. ¿Por qué? Porque el tensor de esfuerzo tiene 9 componentes.
Por eso esta parte tiene que complementar, tienen que leer los esfuerzos, tensor de esfuerzos. En el libro James está toda la parte que en el fluido hay un tensor de esfuerzo, un tau y J. Así como vimos el tensor de formación, que tiene ¿qué cosa? Tiene 9 componentes acá. Al fluido tiene 3 normales y 6 cortantes. Acá hay términos cortantes, que me representan el estado tensional. Partimos de eso y encontramos las fuerzas. A partir del esfuerzo, fuerza. Bien. Estas ecuaciones de componentes nos hablan tanto la ecuación de momentum como la ecuación de continuidad, nos ayudarán a determinar los campos de qué causa queremos conocer. Pues si yo conozco el campo de velocidad y el campo de presión, ya tengo todo el fluido, conozco todo. Sin embargo, hay un problema de deducir estas ecuaciones. Es necesario utilizar las componentes de esfuerzos para determinar las fuerzas requeridas por momento. Las fuerzas por momentum requiere conocimiento del esfuerzo. Por eso identifiquemos dichas componentes de esfuerzo. ¿No? Hay 9 componentes de esfuerzo que actúan en un punto dado de un flujo, tau y J. Nuevamente. Y si se aplica la fuerza resultante en el eje X, acá está, ¿no? Y aplica la segunda ley de Newton en el eje X. Sumatoria de fuerzas X en la masa provoca, masa que es igual, densidad por volumen, densidad diferencial de volumen de X, de Y, de Z por dU de T. Sumatoria de fuerzas Y en masa, segunda ley de Newton, ¿cómo nos ayuda? Pero acá, las fuerzas provocadas sobre las caras de este elemento diferencial debido a las componentes de esfuerzo. Acá está el efecto gravitatorio en X, en Y y en Z. Y de acuerdo a esto, repito, en el eje Y y en el eje Z, y me va a salir lo de acá. A nivel diferencial. Que el cambio en el movimiento en el eje X se debe al cambio del esfuerzo, del tensor de esfuerzo respecto de X, más el cambio del esfuerzo cortante respecto de Y, más el otro cambio de esfuerzo cortante Z. ¿Qué significa ZX? Esfuerzo cortante en una cara cuya normal es Z en dirección X. ¿Qué es tau y X? El esfuerzo en una cara cuya normal es Y en dirección X. Y todas son en dirección X de acá. Ahora, ¿por qué se pone densidad? Porque es X. Porque podría ser el caso de que estoy trabajando con un sistema de referencia girado en la cual puedo descomponer la gravedad en las 3 componentes. En un caso clásico, Gx0, Gy0 y Gz igual menos G, cuando el eje Z coincide con la gravedad, ¿no? Pero puedo darme el caso, puede encontrarme un contexto en el cual no estamos en esa situación, por eso que se pone ahí. Entonces, ¿por qué se da los cambios en el movimiento? Porque no es el hecho de repetir la forma. Se da el cambio de movimiento porque el esfuerzo cambió en el eje X, porque los esfuerzos cortantes cambiaron respecto al eje Y, el otro cambió. Entonces, todos esos esfuerzos, y podría haber la componente de gravedad, y eso me genera cambio de movimiento en el eje X. Profesor, no hay cambio de movimiento en el eje X. ¿Qué pasó? Se compensaron, la gravedad fue compensada por los cambios de esfuerzo y se anularon. No hay dB de T. Se supone que si no hay gravedad, entonces los cambios espaciales de los esfuerzos cortantes se bloquearon entre todos. Se balancearon, ¿para qué? Para el cambio de presión es asumido por el esfuerzo cortante. Ese es el caso ideal que tengo cuando uno me dice el fluido está en velocidad constante. Profesor, si la velocidad es constante, ¿qué pasó con la presión? Los cambios de presión han sido equilibrados, ¿no? Por los esfuerzos cortantes. Y eso es el d omega dt, ¿no? Entonces, lo que aprendo de la ecuación de momentum es que los cambios en el movimiento se deben a los cambios de los esfuerzos cortantes y normales en las respectivas direcciones.
y más el efecto gravitatorio. Eso es todo, ¿no? Esto es lo que me dice esto de acá, para lo cual se trabaja así, desde toda esta demostración. Todo esto además se simplifica y llega así. ¿Correcto? Reitero, se ha puesto los valores de la gravedad en estos ejes porque vamos a considerar que hay componente de gravedad. Pudiera no haber Gx0, Gz0 y Gz menos G. Ahora, estudiamos modelos simplificados, aproximaciones. Se puede demostrar, dice, tomando momentos alrededor de los ejes que pasan por el centro del elemento infinitesimal cuando se trabaja con sustancias isotrópicas, que los esfuerzos cortantes, tau YX es igual a tau XY, cuando no hay rotación. Tau YZ igual tau ZY. Tau ZX, tau XZ, ZX. Por tanto, el tensor de esfuerzo es simétrico. Por lo tanto, hay 6 componentes de esfuerzo independientes. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nada más. No hay 9 y hay 6 nada más, porque el de acá es igual al de acá. El de acá al de acá. Es el tensor de esfuerzo. Usualmente el tensor de esfuerzo está conformado, como les he indicado, con 3 componentes normales y 3 cortantes. Ahora, por eso es que en la primera parte del curso es la parte tensorial, el esfuerzo cortante, lean en el chain, ahí está todo sobre los esfuerzos cortantes como complemento. Lamentablemente no se puede hacer mucho en el curso porque se ha fusionado acá fluidos con termodinámica. Pero ahí está el tensor de esfuerzo. Y de acá sale, de la ecuación de momentum, sale Euler. La aplicación de la segunda ley de Newton, pero considerando fuerzas viscosas despreciables. Dice, ecuación de Euler. Se pueden obtener buenas aproximaciones a las componentes de tensor de esfuerzos para muchos flujos que se alejan de la frontera, flujo alrededor del perfil de ala o flujo en regiones de campo repentino, de esta manera. Uso un tensor de esta manera, donde los efectos viscosos cortantes son despreciables y donde los esfuerzos normales son iguales a menos la presión. Es Euler. Para tales flujos, hemos supuesto que los componentes de esfuerzo cortante que resultan del efecto viscoso son insignificantes. ¿Correcto? Los efectos viscosos que habíamos visto en la ley de viscosidad de Newton están relacionados con los esfuerzos cortantes. Y las componentes de esfuerzo normal son iguales al negativo de la presión. Con este modelo simplificado, donde despreciamos los esfuerzos cortantes, reemplazamos en la ecuación, esta ecuación, y obtenemos esta simplificación. ¿Qué pasa si uso este modelo cuando el efecto viscoso es significativo? No sirve. Esto significa que estamos ante los casos en que los esfuerzos son iguales al negativo de la presión, los normales, y los esfuerzos cortantes debido a los efectos viscosos son cero. Solo interviene la fuerza inercial, la fuerza de presión y la fuerza de gravedad. Esto lo habíamos visto a nivel acá macro ya. Ahora estamos usando a nivel diferencial. Acá lo teníamos a nivel macro, ¿no? Acá. Fuerza de presión, aceleración, gravitación. El modelo macro simplificado. Ahora es el modelo diferencial, que es lo mismo, pero ya tiene más fundamento del por qué, en qué casos se va a aplicar.
la matriz simplificada de esfuerzos, y tenemos. Aquí también Gx puede ser 0, Gy es 0 y quedaría de 0. Que el cambio de la aceleración en el eje X provoca cambio de presión. Toda aceleración origina cambio en la presión. Simplificando esta ecuación, en el caso de que Gx es igual a 0, Gy igual a 0, Gz menos G va a quedar de esta manera. ¿Y qué sale? Menos gradiente de presión más densidad por gravedad es igual a densidad por aceleración. Lo que ya habíamos visto, les había explicado. Acá está. ¿No? Les presento la ecuación de Euler a nivel, ¿no?, vectorial, ¿no?, obtenida del enfoque diferencial. Menos gradiente de presión, menos densidad por gravedad, igual densidad por la aceleración. Cuando se integra la ecuación de Euler a lo largo de una línea de corriente, se tiene esa ecuación teórica de Bernoulli, ¿no?, por si acaso. Hablar de Bernoulli es hablar de Euler. No es que el Euler no tiene nada que ver con Bernoulli. Una consecuencia de integración de la ecuación de Euler a lo largo de una línea corriente, para el caso de densidad constante, es Bernoulli. ¿Puedo aplicar Bernoulli cuando no sea densidad constante? No. Tienes que ir a las ecuaciones de partida. Como la ecuación de Euler tiene limitaciones, porque no considera el efecto de la viscosidad, entonces, dice, muchos fluidos exhiben una relación lineal entre los componentes de esfuerzo y los gradientes de velocidad. Ustedes ya saben, esos fluidos en los cuales el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad en dirección normal, se denomina fluido newtoniano. Ejemplo de fluido newtoniano, el agua, el aceite, el aire, el newtoniano. Si además de la linealidad exigimos que sea isotrópico, es posible relacionar las componentes de esfuerzo con los gradientes de velocidad empleando solo las propiedades del fluido, la viscosidad U y un segundo coeficiente de viscosidad lambda. Estos coeficientes, valga la redundancia, son las constantes, ¿no?, que se consideran en la teoría de elasticidad las constantes de Lamé. Entonces, vean la diferencia. Antes yo había dicho sigma x es igual a menos p, nada más, sigma y a menos p. Ahora le tengo que adicionar porque eso no refleja el esfuerzo, ¿no? Más 2, la coeficiente de viscosidad de u de x, más el segundo coeficiente de viscosidad por la divergencia en la velocidad. Entonces, esto estamos ya ante un caso de ¿qué? De un tensor esfuerzo donde los efectos viscosos son significativos, porque la ecuación de Euler no los considera. Pero el segundo coeficiente depende de la divergencia de la velocidad. Y sabemos, como les había explicado, que cuando trabajo con fluidos incompresibles, la divergencia de la velocidad es igual a 0. Entonces, si yo trabajo con un efecto viscoso incompresible, esto se anula. Pero si fuera compresible, es otra cosa. Si fuera incompresible, solamente tengo que ver. Ya le he adicionado al efecto de la presión, el efecto cortante. Ahora, ¿a qué es igual los esfuerzos cortantes? Aplicamos la ley de viscosidad de Newton en el plano. Mu de u de y más db de x. Esto es lo general. Sino que habíamos estudiado nosotros flujo unidimensional. El esfuerzo cortante es mu de u de y nada más. Pero en el caso de flujo bidimensional, el esfuerzo cortante es de la ley de viscosidad de Newton en su forma plana. Tau yx mu de u de y más db de x, tau xz mu de u de z más de omega de x, etc. Y ya tenemos el efecto viscoso acá. El efecto de los esfuerzos.
En los gases, dice, para los monoatómicos, el segundo coeficiente de viscosidad está relacionado con la viscosidad menos 2/3 de mol. Y de acá, hipótesis de Stock dice que el promedio de la presión, de acuerdo a la hipótesis de Stock, es igual a menos el promedio aritmético de los esfuerzos normales. Esto se cumple para los incompresibles. Divergencia de la velocidad. Si reemplazamos en las ecuaciones, vean. Esta es la ecuación general. Segunda ley de Newton. Rho de U de T menos dP de X más densidad por G sub X más la viscosidad por la derivada segunda. O sea, aplicando esto, porque aquí ya. Profesor, si acá hay una primera derivada, ¿de dónde sale la segunda derivada? Porque es la ecuación principal. La ecuación de momento. Hay derivadas. Derivada del esfuerzo cortante. Ya el esfuerzo cortante tiene una primera derivada, viscosidad por una primera derivada. Y cuando se deriva nuevamente, sale la segunda. Por eso que acá ya sale la ecuación. Las derivadas segundas salen porque el esfuerzo ya proviene de un primer cambio. Y si yo quiero el cambio del esfuerzo, ya eso me va a traer. Cada vez que veo una segunda derivada, eso es debido a los cambios de esfuerzo cortante. Y más el término adicional que era el segundo factor de viscosidad. Pero si trabajamos con fluido incompresible, ¿cuánto es du de X más dB de Y más d omega de Z? 0. Se simplifica. Y nos sale acá densidad por aceleración menos gradiente de presión más densidad por gravedad más viscosidad por laplaciano de la velocidad. Lo que vemos acá. En Z. Donde hemos supuesto que fluidos homogéneos, es decir, sus propiedades de fluidos son independientes de la viscosidad. No acá. Del espacio, ¿no? Independientes de la viscosidad. Independientes del espacio, ¿no? No depende del espacio. Homogeneidad significa que en el espacio no varía la viscosidad. Y nos sale la ecuación Navier-Stokes, que es un caso simplificado. Vean, Navier-Stokes, Euler. Navier-Stokes es la aplicación de la segunda ley de Newton o la ecuación de momentum, porque sale de la de momentum, a un elemento diferencial de fluido. Euler es esto de acá. Considera efectos de presión, efecto gravitatorio y cambios en el movimiento. Tiene su limitación, sí. Cuando aplicamos Navier-Stokes, efectos viscosos, ¿y por qué sale la segunda derivada? Ya saben, porque el esfuerzo cortante cambia. Y caso incompresible, vean acá bien claro, ¿eh? Compresible, porque si fuera compresible, acá tengo que sumarle el tercio y de lo que falta. Du de X más dV de Y más d omega de Z. Acá faltó acá, lo que pasa es que acá creo que acá es dB, dP de Y, es acá hay error. Acá G de Y, y acá V. V. Acá hay un error que corregir. V. El otro es d omega de Z. De omega, o poner con rojo. Acá es de omega de Z, de P de Z. Densidad por G sub Z. U
derivada de omega, derivada segunda, omega, omega. Pero todo lo que vemos es el operador laplaciano. Todo esto ya, ¿qué cosa es? Densidad por aceleración. Con sus vectores unitarios, forma vectorial. Menos dp de x por y, menos dp de y por j, menos dp de z por k, es menos gradiente de presión. Densidad por gravedad gx más densidad por vector a gravedad. Más el coeficiente de viscosidad dinámica por el laplaciano, ¿de quién? ¿De quién? De la velocidad. ¿El laplaciano qué es? Derivada segunda de u respecto a x, derivada segunda de u respecto a y, derivada segunda respecto a z, todo por y. Más derivada segunda de b respecto a x, de b respecto a y, respecto a z por j. Más derivada segunda de omega respecto a x, respecto a y, respecto a z por k. ¿Qué es laplaciano? Laplaciano son los cambios, pero los segundos cambios espaciales. Y sale el segundo cambio espacial porque ya el esfuerzo cortante se relaciona con la velocidad por el primer cambio, por la ley de viscosidad de Newton. Pero entre capa y capa cambia. Por eso tenemos los segundos cambios. Y esta es la ecuación de Navier-Stokes, que contiene a Euler, ¿no? Porque si yo le anulo el efecto, viscoso, entonces me sale la ecuación de Euler. ¿Qué es la ecuación de Euler? La aplicación de la ecuación de momentum a un elemento diferencial. Ahora, ¿de cuántas ecuaciones disponemos? De 4. 1 por continuidad y 3 por momento. ¿No? ¿Cuántas incógnitas tenemos? No conozco U. A ver, vamos a cambiarlo a rojo. No visualizar. Tenemos una ecuación de continuidad, 3 de momento. ¿Cuántas incógnitas tengo? No conozco, dice, no conozco campo de velocidad, no conozco U, no conozco B, no conozco omega y no conozco la presión. Pues no conozco el cambio de presión. Uno, dos, tres. Bueno, en teoría, ya se puede resolver, ¿no? Como decía, ayuda, ¿no? Porque acá tengo 4 incógnitas y ya tenemos 4 ecuaciones. Entonces, eso es lo que es la ecuación de Navier-Stokes. Esto está mal, esto lo voy a corregir. Esta lo corregí en una diapositiva, pero he cargado la que estaba mal. Corregir. Esta se denomina ecuación de Navier-Stokes. Con estas 3 ecuaciones diferenciales y la ecuación diferencial de continuidad, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Se resuelve. Pero se supone, a mí, vean esta parte, es muy interesante. Se supone que la viscosidad y la densidad se supone que el coeficiente de viscosidad y la densidad se conocen. ¿Qué pasa cuando no conozco la densidad? Una quinta variable. Justo ese es un caso, ¿no? Es un caso de que me encontré con este caso, les digo, porque
Justo en un proyecto de investigación me encontré con la velocidad de todo y con la densidad. ¿Y ahora qué hacemos? Y he aplicado continuidad, he aplicado momentum. ¿Qué necesitamos? Otra ecuación. ¿Y qué me ayuda? La ecuación de energía. Esto está resuelto, está ahí, no hay problema. ¿Yo qué cosa hago? Le doy las condiciones iniciales, la de frontera o condiciones de borde, y las condiciones iniciales, le aplicamos las ecuaciones diferenciales. Los modelos, hay muchos modelos hay de aproximación, de métodos finitos, volúmenes finitos, y se resuelve. No, en MATLAB con ODE se resuelve al toque. Pero, ¿y qué pasa si no conozco la densidad variable? Ahí justo me encontré en este caso. Que nunca le había tomado mucha importancia a lo que escribía este libro, ¿no? Bueno, lo leí todo, pero justo el caso, ¿no? Y me he encontrado con este caso. Y tuve que apoyarme en otra ecuación, la de energía. Por eso digo, no es la realidad, nos encontramos con todas estas cosas. Dice, varias geometrías relativamente sencillas permiten soluciones analíticas, puesto que las ecuaciones son ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Los términos de aceleración hacen que las ecuaciones sean no lineales. No podemos confiar en que la solución que obtengamos se pueda reproducir en un laboratorio. Esas soluciones no son únicas. El tema del laboratorio también. La experimentación es importante. Con los fluidos hay que experimentar para poderlo entender. Así sea el experimento más simple, más sencillo. Como poner un tanque, hacer un agujero abajo y luego ver cómo fluye. Me hablan del caso, por ejemplo, un flujo laminar y un turbulento. Vean, y acá hablan, ¿no? Dice, por ejemplo, un flujo laminar y un turbulento pueden tener las mismas condiciones iniciales y las condiciones de frontera, pero hay soluciones muy diferentes. O sea, las condiciones de borde y las iniciales no definen la dinámica del fluido. Acá me está indicando que necesitamos condiciones de borde, que no todos son las condiciones iniciales, no todos son las condiciones de borde. Para el caso de un fluido, ahora me pregunta, profesor, ¿qué es flujo laminar? Un flujo ordenado en el cual la interferencia entre capas es mínima, ¿no? Flujo laminar. Flujo turbulento, movimiento caótico, las partículas se desplazan en cualquier dirección. Solamente se estudia aplicando la estadística. No se puede predecir el comportamiento, es caótico. En un flujo turbulento, el efecto viscoso casi no es, el número de Reynolds es tan alto que el factor de fricción está definido por la rugosidad relativa. En un flujo laminar, el número de Reynolds es importante. La relación entre las fuerzas de inercia y fuerzas viscosas, acá no. Y acá, tal como les había indicado, ¿no? Podemos expresar las ecuaciones Navier-Stokes en forma vectorial, multiplicando las ecuaciones por I, J y K. ¿No? Y acá lo tienen, ¿no? Densidad por derivada de la velocidad o aceleración menos gradiente de presión más densidad por gravedad más viscosidad por la Laplaciana de la velocidad. Pero tiene sus simplificaciones. Ecuación diferencial en general energía diferente. En general los problemas de interés no implican gradientes de temperatura. Flujo en que la temperatura es constante en todos sus puntos. Pero cuando hay gradiente de temperatura, sí.
Bien claro está cuando uno lee por los libros de gradiente de temperatura. En mi proyecto tengo gradiente de temperatura, sí. Tengo que hablar. Aplicar energía. Y ese caso hay tanto en los flujos compresibles como incompresibles. En los que gradiente de temperatura son importantes. Vean. No. Yo trabajé con un flujo compresible. No, flujo incompresible, donde el gradiente de temperatura era importante. Pues, en esos casos es necesario introducir la ecuación diferencial de energía. Bueno, esto lo había leído todo, pero nunca le di la importancia. Después me di cuenta que es el camino. Deduciremos esta ecuación suponiendo efectos viscosos insignificantes. Bueno, con el gas que trabajé, el efecto es insignificante. Puesto que los esfuerzos cortantes causados por la viscosidad son muy pequeños, para muchas aplicaciones este supuesto puede ser aceptable. Por otro lado, dichos esfuerzos cortantes explican las altas temperaturas que hacen que se quemen los satélites que reingresan a la atmósfera si son importantes. Claro, hay casos en los cuales son importantes. Esta es la ecuación básica de transferencia de calor, ecuación de Fourier, que dice el flujo calorífico, la rapidez de transferencia de calor depende de un factor que es la conductividad por el área transversal y por el cambio de temperatura en dirección normal al área. Ecuación de Fourier, que tiene que ver con la propiedad de la conductividad del fluido. Donde n es la dirección normal al área, k es la conductividad térmica que se supone constante. La tasa de trabajo efectuado por una fuerza multiplicada por la velocidad en dirección a la fuerza es. Potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Potencia es igual a la fuerza de expresión por el área por la velocidad. Estos conceptos tan elementales. Muy bien, digo, yo quiero más, aplicar más potencia, muy presión. Pues. ¿Correcto? ¿No? El área no puedo cambiarlo. Muy bien. La presión sí, me va a influir en la potencia. Y la velocidad también. ¿No? La presión y la velocidad influyen en la potencia. ¿Qué cosa es la potencia? Queremos siempre la rapidez de la transferencia de energía. ¿Y por qué es importante la potencia? Porque en el tiempo logro la energía, si tengo alta potencia, en menos tiempo logro la energía. Y siempre estamos en ese problema, ¿no? No hay potencia. Pongo una máquina más potente, tengo más energía en menos tiempo. No significa que la otra no, la de menos potencia puedo tener la misma cantidad de energía, pero necesito más tiempo, más horas. Y vean, la potencia es la presión por el área por la velocidad. Y la ley de conductividad, ley de Fourier, que el flujo calorífico es menos la conductividad por el área y dTn. ¿Por qué es negativo? Porque dTdn va a ir, el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura. Y el gradiente es negativo, y negativo con negativo, positivo. Conductividad, propiedad de la sustancia. Y la ecuación de energía, que no me olvide, la primera ley que dice, el calor puede producir trabajo más el cambio de energía total. Esta ley básica, ¿no? Que lo vamos a ver en termodinámica también. O flujo calorífico menos potencia, la rapidez de cambio de energía. Como velocidad, ¿se ve o se puede ver? Este se ve como velocidad. La rapidez de transferencia de calor, la rapidez de trabajo que es la potencia, la rapidez de cambio de energía. Acá ven la ecuación. Uy, ¿qué cosa hay acá, profesor? Acá a veces. El flujo calorífico debido a la conductividad, que dice la conductividad, ¿qué calor fluye acá? La conductividad por el área es de X de Z, después de gradiente de temperatura, en Z más X de Z. Y acá la conductividad por X de Y, conductividad por el área, el cambio de temperatura en dz, dt de Z en Z. Y luego la potencia. De presión por área por velocidad, acá ves la potencia. La potencia que ingresa en un volumen de control. Presión por el área por la velocidad.
Acá está. ¿Qué potencia hay acá? Este volumen de control. La presión por el área por la velocidad. ¿Y qué potencia hay acá? La potencia que había en la parte aquí. Bueno, acá no se trabaja en el punto central, sino vean la diferencia. El sistema de referencia está trazado en la intersección de estas aristas. No en la parte central, por si acaso, no en la parte central. Entonces, a partir de acá ya tienen lo de acá. Si la potencia acá es PU, ¿qué potencia respecto a X de PU por dx? ¿Y qué flujo de potencia tenemos acá? La presión por la velocidad por el área. Flujo de potencia, ¿no? El flujo de potencia hablan, ¿no? En los fluidos se da que en la parte eléctrica también es importantísimo. Dicen, uy, el flujo de potencia, ¿no? Y que el flujo de potencia, que tiene que ver con el trabajo. El flujo de calor, Newton, que tiene que ver con el calor, valga la redundancia. Y ese desbalance, ¿qué provoca? El cambio de la energía total en este elemento de fluido. Acá está todo lo que puede ocurrir en un fluido. Dice, la razón de transferencia de calor y la razón de trabajo en un elemento de fluido infinitesimal, la razón de flujo de calor menos la razón de flujo de potencia es el cambio de energía de este elemento diferencial. Y cuando se aplica la ecuación diferencial, ¿no? Acá está ya el resultado, ¿no? De hecho, todo este balance, todo esto de acá, calor, flujo de calor menos flujo de potencia, ¿no? Y profesor, me preguntan, ¿pero qué energía? Ah, muy bien. La energía cinética, que es el promedio, porque el fluido tiene energía cinética, luego tiene la energía geodésica, y algo muy importante, la energía interna, que vamos a ver en termodinámica. La energía cinética, más la energía geodésica, más la energía interna. ¿Y cuál es densidad de X, de Y, de Z? Densidad por volumen, masa. Por el cambio de qué? Tengo que ver cómo cambia en el volumen de control la energía cinética, la energía geodésica y la energía interna. ¿Provocado por qué? Por el calor menos. ¿Qué pasa cuando el calor y el trabajo son los mismos? Que todo el calor se convierte en potencia, o todo el flujo de calor se convierte en potencia. No hay cambio en el interno. Y ahí tenemos la ecuación diferencial de energía, que se simplifica. Muy bien. ¿Qué ha salido aquí? La entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Y como teníamos la energía interna acá, se va a combinar con la presión para darnos entalpía. O sea, toda esta ecuación, porque son varias páginas, pero lo que yo debo aprender, que en el fluido hay conducción, hay flujo de potencia. En un fluido, ¿qué es igual flujo de potencia? Es igual, profesor, a la presión por el área por la velocidad, que entre cara y cara no es el mismo flujo de potencia. Acá no es acá tengo PU de Y de Z, acá tengo PU más derivada respecto a X de PU de X de Y de Z. Varía. Hago un balance. ¿Y qué energía, profesor? La energía cinética provocada por las tres componentes de velocidad, la energía geodésica y la energía interna. Y tenemos la ecuación ya simplificada que dice la densidad más el cambio en entalpía respecto al tiempo es igual a la conductividad
por el laplaciano en la temperatura, más el cambio de presión respecto. Esta es la ecuación adicional que yo necesito cuando se va a trabajar con fluidos compresibles. Me indican que debo considerar casos especiales, por ejemplo, en los líquidos son incompresibles. Muy bien. Los líquidos, como son incompresibles, ¿qué es lo que ocurre? La divergencia de velocidad igual a cero. Y la energía interna igual a CBT. Entonces, y como el H es igual a CP por T, el CP se simplifica y tengo este término adicional que se simplifica porque es un caso. El tema en los casos particulares es que no mal acostumbra a aplicar recetas. Hay que siempre ir a la parte original, ¿no? Porque como es un caso particular, muy bien, digo, muy bien. La entalpía es la energía interna más la presión por el volumen específico, la presión en la densidad. La densidad por el cambio de entalpía. La entalpía es una forma de medir la energía que tiene su componente con la temperatura, la energía interna y con el trabajo de flujo. Esa es la definición. Que un fluido para entrar dentro de un ambiente necesita hacer un trabajo contra la presión. El flujo de calor que tiene que ver con la conductividad por la aplación de temperatura, porque la temperatura tiene que cambiar para que haya flujo de calor y el cambio de densidad. Pero si estoy en un caso particular en el que la densidad permanece constante, esto es cero. Esta es la densidad. Y como H es igual a CP por DT, ¿no? Y se simplifica, y no va a quedar que la densidad pasa y se va a simplificar con el cambio de temperatura. Vean, la energía tiene que ver con el cambio en los fluidos, con el cambio de temperatura. ¿Y cómo es dt de t? Derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo, más u dt de x, más b dt de y, más omega dt de z es igual a este parámetro alfa que se denomina difusividad, que es complejo, que es la relación entre la conductividad, ¿no?, combinado con la densidad, ¿no?, y laplaciano de temperatura. ¿Qué es laplaciano? Cambio, pero segundos cambios de temperatura. La pregunta es, profesor, ¿por qué salió laplaciano? Acá está. Porque ya hay un primer cambio en la ley en la conductividad. Porque el flujo de calor ya depende de una primera derivada. Pero entre cara y cara hay diferencia entre los flujos de calor. Esa diferencia es la diferencia neta, eso es lo que hace que obtengamos que aparezca la segunda derivada por los cambios de los cambios. Entonces, este parámetro que tiene que ver con la conductividad y con la densidad recibe el nombre de difusividad. Este es muy importante, ¿eh? Este conceptualiza, ¿no? O sea, ¿no?, los modelos para que tengan una idea cabal de los fluidos, ¿no? Realmente la dinámica de fluidos es muy extensa, muy amplia, pero al menos acá tenemos lo básico, ¿no? Leyes fundamentales acá he puesto, ¿no? Incompresible en cartesiana. Du de x más dv de y de omega de z, ¿no? En cilíndricas. En esféricas. Momentum. Momentum. ¿No? La momento es el Navier-Stokes, ¿no? Du de t. Acá tenemos continuidad, una ecuación. En momentum, 3 ecuaciones más. Pero, como les indico, para flujo incompresible, tranquilamente, con momentum y continuidad. Pero para flujo compresible necesitamos la ecuación de la energía.
la ecuación de las Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas. Y eso sería todo, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir. Les he hecho un repaso de todas las ecuaciones, todo lo que tiene que ver. Entonces, esta es la base, la parte conceptual que debe quedar usted, ¿no? Fluido no significa agarrar una ecuación, lo derivo, le hago una derivada, ya lo tengo resultado. Hay que entender con qué está trabajando, qué es la ley de Fourier, cómo interpretar, qué es la entalpía. Lógicamente en termodinámica vamos a trabajar con esto. Recording stopped. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues voy a finalizar con esta sesión. ¿Alguien a lo mejor llegó tarde por ahí? Yo, profesor. Ya, para que no tengan problemas luego con esto del reglamento que aplica. Apellido, por favor. Espinosa Tiza. Ya, no falten jóvenes, ¿sabes? Porque luego, ¿alguien más? Chan Dolorier, profesor, por favor. Ya, Chan, ¿alguien más? Imprevisto, problema, no puedan venir, avisen a sus compañeros, ¿no? Que tienen un inconveniente para considerarlo, porque luego más del 70% ya no los van a considerar. ¿Alguien más? Recomendación, lean todo lo que he hablado y entiendan. Eso les va a quedar, ¿no? Los fluidos los vamos a encontrar por todos sitios. El concepto, más de las aplicaciones son las ecuaciones, pero hay que ver la parte conceptual, en qué caso se cumple. Estoy trabajando con una ecuación simplificada, tener cuidado. ¿Cuáles eran las condiciones a ese contexto? Y si no estoy en esas condiciones, ¿a dónde debo recurrir? Han visto las ecuaciones tanto de continuidad, la ecuación de momentum y la ecuación de energía. ¿En qué casos uso la energía? ¿No? ¿Qué simplificaciones tiene? Entonces, buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches.